El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie, El Sermón del Monte. Es el tema número 23, si no me equivoco. Y vamos a ir por lo pronto ubicando el texto que vamos a ver hoy. Es Mateo 7:15. Por sus frutos los conoceréis, dice el encabezado, ¿verdad? Vamos a meditar en estos textos, Mateo 7:15 al 20. Ahí es donde nos quedamos y hermanos, ya estamos llegando a un clímax. Y el maestro no solamente nos está predicando un sermón precioso, un sermón magistral, perfectamente bien trazado, sino que como hemos visto en la semana anterior, nos está llevando a una decisión, nos está llevando a una definición, ¿sí? Quiero que tengan por favor muy presente la enseñanza que el pastor Saúl compartió la semana pasada. ¿En cuál camino andas? Si no la han escuchado, hermanos, se las recomiendo. Ahí está en el chat. Y meditamos en los versículos 13 y 14 que el Señor nos está instando a entrar por la puerta estrecha. Es una puerta, como aprendimos, donde no puedes entrar por tus méritos. Es una puerta donde no puedes entrar por tus logros, por tu justicia propia, con tu orgullo. Solo se puede entrar a través de Cristo, por pura gracia. Tenemos que despojarnos de todo lo demás. Y hermanos, como mencionábamos, pocos son los que hay en esta puerta. Y es en este contexto precisamente donde viene esta advertencia que vamos a ver hoy y el consejo. Vamos a ver nuestro texto, le damos lectura y oramos. Mateo 7:15 al 20. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Oramos. Dios y Padre, oramos por esta palabra. Te pedimos que sea sembrada en nuestro corazón y que esta semilla pueda dar vida, pueda germinar y dar frutos, Señor. No queremos quedarnos cortos, Señor. Te pedimos que abras los ojos espirituales, los ojos de nuestro entendimiento y que esta tarde tengamos un corazón dispuesto, receptivo a la palabra de vida, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Empieza nuestro texto: guardaos de los falsos profetas. Las advertencias, hermanos, no son muy populares, pero se agradecen, salvan vidas. Y esta que vamos a ver el día de hoy es muy importante. No es casualidad que nuestro Señor Jesucristo nos la esté diciendo en la conclusión de este sermón, ¿sí? Imagínate que vas a un país, a una ciudad muy lejana y te dicen: mira, te recomiendo que vayas a este manglar, ¿sí? Está muy bonito, las aves cantan, puedes tomar fotos, todos los que vienen van a ese lugar, ¿sí? Pero la persona que te está invitando a ir te dice: pero una advertencia, hay cocodrilos, nomás, es una advertencia, ¿no? Igual vas al lugar, tomas fotos, haces tus videos, disfrutas, pero estás con eso en mente, ¿no? Es una advertencia. Y el día de hoy, esto que vamos a ver es una advertencia, ¿sí? Pero a diferencia de un cocodrilo que puede causar mucho daño, los falsos profetas son más dañinos y nocivos. Y antes de entrar propiamente en la definición de un falso profeta o uno verdadero,
quiero que noten algo. Justo ahorita que acabamos de conectar los versículos que vimos la semana pasada. El lugar favorito, hermanos, de los falsos profetas o de los falsos maestros es la puerta, ¿sí? Ellos les gusta estar en la puerta porque hay muchos que desean entrar por esa puerta. Hay muchos que están en las iglesias, que manifiestan su interés por Jesús, pero estos falsos profetas los engañan, ¿sí? Los estorban, llevando a muchos a entrar por la puerta ancha, ¿sí? Creyendo que van por el camino a la salvación. Van corriendo, ciertamente cómodos, porque han sido engañados. Y aquí, hermanos, está la peligrosidad de los falsos profetas. Muchos son los que transitan por ese camino. Recuerde lo que Jesús dijo sobre los fariseos, que obviamente eran falsos maestros del tiempo de Jesús, pero no eran los únicos. Mateo 23:13, yo se los leo en palabra de Dios para todos. Dice: pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ustedes les cierran las puertas del reino de Dios a la gente, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están tratando de hacerlo. Esto es muy grave, por eso Jesús los está condenando con severidad. Hay de aquellos por los que vienen los tropiezos. Leemos ahora sí completo el versículo 15, la advertencia. Y hermanos, esta advertencia es para todos nosotros. Ahorita vamos a ver por qué. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Recuerden, mis hermanos, la advertencia y cómo debemos de tomarla. No es me quedo paralizado de miedo, no es no voy a disfrutar de mi caminar con el Señor, voy a ser una oveja toda ciscada, miedosa. No, mis amados, pero necesitamos estar alertas. Del griego, ponernos truchas. Amén. Quizás todos tengamos amigos, conozcamos gente, familiares que han sido vacunados por estos falsos profetas, que han sido abusados, ¿sí? Que ya no quieren saber nada del cristianismo. Y tal vez Dios te quiere usar a ti, hermano, para llevar palabra de vida, para hacer luz, para hacer testimonio. Entonces, antes de ver las características de estos falsos profetas, vamos a contrastar muy brevemente quién es un verdadero profeta y quién es un falso, ¿no? Muchos podemos reducir el concepto de falso profeta a alguien que tiene el don de la profecía, un vidente, alguien que tiene revelación sobre ciertos eventos futuros. En términos generales, hermanos, un profeta es alguien que ha sido enviado, comisionado por Dios para hablar la verdad de Dios. Es alguien que da completo el consejo de la palabra de Dios. Desde la caída del huerto hasta nuestros tiempos, el Señor nos ha hablado a través de su palabra y ha usado hombres que Él ha escogido para comunicarlas. Veamos Hebreos 1:1, por favor. Pablo, si me puedes dar un poquito más de monitor, por favor. Hebreos 1:1. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, hermanos, nos habla en Hijo. Es Cristo quien nos mostró el camino al Padre. Recuerden que en Cristo se cumplen toda la ley y los profetas. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino,
la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Después de esta breve definición de quién es un profeta o un maestro que ha sido enviado por Dios, vamos a responder algunas preguntas con los versículos que siguen en nuestro texto. ¿Quiénes son los falsos profetas? ¿Cuáles son las características de estos falsos profetas? ¿Y cómo podemos conocer si son falsos profetas o no? Y para esto vamos a la palabra de Dios. La primera pregunta es, ¿quiénes son los falsos profetas? Son aquellos hermanos que pretenden proclamar la verdad de Dios, pero no han sido enviados por Dios. Hablan lo que los que a ellos le conviene o lo que la gente quiere escuchar, ¿sí? La palabra usada en el griego, en el original, es pseudo profetas, que es la misma palabra que Pablo usa en las epístolas para decir pseudoapóstoles, pseudohermanos, etc. Y hay muchas escrituras, hermanos, que podemos ver en el Nuevo Testamento que hablan acerca de los falsos profetas, ¿sí? Que si leyésemos cada una de corrido, se nos va más de una hora aquí. Entonces vamos a leer algunas. Así de importante es esta advertencia. Incluso desde el Pentateuco vemos el trato y la seriedad con la que se procedía con los falsos profetas. Acompáñenme a Deuteronomio 18, 20 al 22. Repito, Deuteronomio 18, 20 al 22. Dice así: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, ahí está la clave, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Está rudo, ¿no? O sea, les daban cuello. Pero pues a los lobos, hermanos, hay que tratarlos como lobos, ¿sí? Y es aquí donde, bueno, antes de seguir, quiero hacerles una aclaración, ¿sí? Ya lo ha mencionado el pastor Raúl Borboa. No es lo mismo, ¿sí?, un falso profeta que un maestro equivocado, ¿sí? O que a lo mejor no tiene algunos aspectos doctrinales claros, mismos que después se pueden corregir. El asunto es que tanto uno como otro puede causar un efecto muy similar en los oyentes, ¿sí? Y el efecto es que no conduce a una vida piadosa, ¿sí? No nos conduce a Dios. Recordemos en Gálatas, como lo vimos, cuando el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro, ¿sí? Porque estaba actuando de manera hipócrita, ¿sí? Pero el apóstol Pedro era un enviado de Dios, ¿sí? Y vemos que después rectificó. Es importante que tengamos esto bien presente, porque muchas veces podemos llegar a juicios apresurados. Ah, mira, el brother se equivocó, ya es un falso profeta. No. Cierro la aclaración y sigamos con las características de los falsos profetas. Estos falsos profetas son mentirosos. Veamos lo que dice Isaías, Jeremías y Jeremías también, verdaderos profetas de Dios. Primero vamos a Isaías, capítulo 30, versículos 9 y 10. Isaías, capítulo 30, versículos 9 y 10. Y quiero que pongan atención, no solamente la actitud que tienen estos falsos profetas, sino la actitud del pueblo, de la gente en los tiempos de Isaías. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos
hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Cualquier parecido con la realidad, bueno, ustedes ven cómo está hoy en día, ¿sí? Vean la actitud del pueblo. Isaías, no nos hables del pecado, no nos digas que nos pongamos a cuentas con Dios, ¿sí? Y hermanos, este tipo de gente es el mercado favorito de los falsos profetas. Veamos Jeremías 6, 13 y 14. Es un patrón muy similar. Jeremías 6, 13 y 14. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Sí? El pueblo ciertamente estaba herido por el pecado. Y ellos decían, bueno, vamos a ponerles una curita, vamos a darles un calmante y bueno, tenemos paz, estamos tranquilos. Pero más adelante vemos cuáles fueron las consecuencias. A ellos les gusta decir, mira, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios quiere lo mejor para ti. ¿Cuántos quieren hacer una oración y recibir a Cristo? Y todos, hermanos, en esos círculos, pues levantan la mano. Mira, bienvenido al reino de Dios, ¿sí? Y es tan solo un engaño, una profesión de fe. Ciertamente, cuando oras y crees en tu corazón, el Señor trae salvación. Cuando te arrepientes de tus pecados. Vamos a Mateo 24:11. Es Jesús hablando de los falsos profetas. Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. ¿A cuántos? A muchos. Pongan atención, hermanos, son muchos falsos profetas, son muchos las personas que están siendo engañadas. Y tú podrías decir aquí en este punto, no, pues sí, yo me congrego aquí, ¿no? En una iglesia de sana doctrina, escucho buenos sermones en internet, ¿sí? Tengo un buen conocimiento teológico. Mis hermanos, esta advertencia es para todos. Es para ti, es para mí. ¿Sale? Veamos el siguiente versículo ahí mismo en Mateo 24, versículo 24. Es nuestro Señor Jesucristo hablando de estos tiempos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Sí? Así, hermanos, como Cristo advirtió de estos falsos profetas, también los apóstoles advirtieron a la iglesia en sus cartas. Vamos a 2 de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Una escritura más, primera de Juan 4:1, ahí cerca. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus
si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nosotros podríamos caer en el error de limitar a los falsos profetas. Pues los falsos profetas son los de la luz del mundo, los testigos de Jehová, o incluso dentro del evangelio podríamos decir, no, pues estos falsos profetas que son muy conocidos, ¿no? Y podemos ponerle nombre y apellido porque hay unos muy famosos. Pero la verdad, hermanos, es que por todos lados, y como dice, en todo el mundo, hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos maestros y son bien chambeadores. ¿De quiénes son hijos los falsos profetas? Del diablo, ¿sí? Y el diablo es mentiroso desde el principio. Dice la palabra de Dios que el mismo Satanás se viste como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Ustedes saben, hermanos, que hay productos originales y hay copias baratas, ¿no? de algunos artículos, productos chafas, pero hay buenas copias de perfumes, de relojes que te ponen a pensar, ¿será original? ¿Será iPhone o será iPhone, no? Y casi pues los tienes que abrir, ¿no? O ir con un relojero especialista para que te diga, mira, estas piezas son chinas. No es un reloj suizo. Entonces, hermanos, todos podemos estar expuestos a estos falsos profetas, al encanto de estos hombres. Hasta aquí, hermanos, donde hemos podido ubicar quiénes son estos falsos profetas y hemos visto algunas de sus características. Volvamos a nuestro texto base para de ahí partir y ver un poquito más a detalle las características de un falso profeta. Dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ya dijimos que pseudo significa falso o fingido, ¿sí? Exteriormente se disfrazan de ovejas, se cubren de lana, pero por dentro son lobos rapaces. La Nueva Traducción Viviente dice son lobos feroces, ¿sí? Pero no como los de los cuentos. O sea, son verdaderos lobos feroces y en cuanto pueden sacan el colmillo y se van. En resumen, hermanos, de las características de los falsos profetas, 2 puntos nada más. No hablan el consejo de Dios, sino hablan lo que hay en su propio corazón. Al falso profeta no le gusta hablar del infierno, no le gusta hablar de la Trinidad, no le gusta hablar del pecado, de la santidad. Y es que lo más peligroso de estos falsos profetas, hermanos, como dicen, no es lo que dicen, no es lo que hablan, sino es lo que no hablan. Y la última pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo podemos saber quiénes son falsos profetas? Vamos al versículo 16 de nuestro texto, Mateo 15:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Sí? ¿No se recogen uvas, buen fruto, de los espinos, mala hierba? ¿Sí? ¿No se recogen higos, fruto dulce, ¿sí?, de los cardos, plantas espinosas? Hermanos, el buen fruto es una evidencia de que el árbol del que procede está sano. No procede de un falso profeta. Y por el contrario, el fruto malo, inservible, procede de un árbol enfermo, ¿sí? No es fácil muchas veces distinguir a un falso profeta, ¿sí?, por su predicación, por su oratoria, ¿sí? Incluso puede haber señales y prodigios. Pero aquí la palabra nos dice que sí los podemos distinguir por sus frutos, por sus obras. Es parecido a los políticos, ¿no? Ahorita
que andamos, aprovechando que andamos en campañas, ¿no? Cuando dicen, no, pues comienzan las campañas de humildad, ¿no? Y van ahí con una despensa, van a las zonas más lejanas y se toman foto con el niño todo chamagoso, van y hacen promesas, ¿no? Y ojalá eso fuera genuino. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quieren esas personas? El voto. Y una vez que logran su objetivo, ya no van a esas colonias ni de chiste, ¿no? No, pues sí, se olvidan, como dice. Después no cumplen. Pero como dijo el pastor Chuy Olivares, no hay sus honrosas excepciones. ¿Sí? Y vamos a quedarnos con lo que dice la palabra. Hay muchos engañadores. Y esto, hermanos, en ninguna manera nos debe despertar en nosotros un espíritu farisaico, ¿sí? Es que yo soy escogido de Dios. Yo no soy como ellos, ¿sí? Sin duda, hermanos, el Señor puede salvar al pecador, ¿sí? Tal como nos rescató a ti y a mí. ¿O a poco éramos una perita en dulce, hermanos? ¿No? El Señor nos rescató. Bueno, hablando de este ejemplo de políticos, un falso profeta es similar. Logra su objetivo y ya no permanece. Se va a otro lugar a seguir haciendo lo mismo. Acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ponga atención en el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Sí? Aquí no estamos hablando de gente que está en sus pecados, que no conoce a Dios solamente, sino hombres infiltrados dentro de la iglesia. Dice que tendrán apariencia de piedad. ¿Sí? Y este es su fruto, todo lo que leímos, ¿no? No hay buen fruto en ellos, ¿sí? A estos evita. No hay congruencia con lo que dicen ser y con lo que hacen. No hay congruencia, hermanos, con lo que dicen ser y con lo que su naturaleza en realidad es. Volvamos a nuestro texto, al versículo 17, Mateo 15, 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Aquí vemos el énfasis que Jesús pone, ¿sí? Es imposible que un buen árbol dé malos frutos. Es una cuestión de naturaleza, ¿sí? ¿Pueden ver ese árbol que está aquí detrás del camper? Si pueden voltear. Bueno, muchos ya lo ubican, ¿no? ¿Qué es ese árbol? Es un mango, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿sí? Veo los campers, veo la estructura y veo el árbol y digo, ay, nomás nos trasladamos de acá para allá. Gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo saben que es un mango? Por sus frutos. Y ya ahí la llevan, ¿no? Ya están apartados. Bueno, ¿y ustedes saben si ese árbol da buen fruto? ¿Sí? ¿Ya lo probaste? Bueno, hasta que lo prueba uno, ¿no? Hasta que ya lo saboreas, lo muerdes.
sabes que tiene buen fruto, ¿no? ¿Sí? Es como las hermanitas, ¿no? Cuando van al área de verduras ahí en la frutería, en el mercado, ¿no? ¿Cómo saben escoger, no? Yo me tardo 15 minutos ahí en el aguacate, entonces las hermanas lo miran, ahí lo toman y ahí lo palpas y dices, este aguacate está bueno, ¿no? Y a la canasta y vámonos, ¿sí? Porque cuesta 40 pesos más o menos un aguacate, ¿no? Ya en la tienda me los esconden y dice, ¿cuántos va a querer? O sea, no me dejan ni verlo ni tocarlo hasta que lo pague. Sí, pues qué chiste, ¿no? Entonces, es ahí, hermanos. Solo, hermanos, el que está injertado en la vid, ese llevará buenos frutos. Acompáñenme a Juan 15:5, por favor. Aquí es el maestro hablando y diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Un hijo de Dios, hermanos, permanece. Un hijo de Dios da fruto. Y recuerden aquí, el fruto no es producido por nosotros, hermanos. El fruto es producido por el Espíritu Santo y no por nuestros esfuerzos. Ese se da de manera natural cuando estamos unidos y en comunión con Cristo, porque es la vida de Dios, hermanos, la que produce el fruto. ¿Sí? Versículo 19 de nuestro texto, Mateo 7:19. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos, el destino de estos falsos profetas y maestros es el mismo destino de aquellos que los siguen a ellos, ¿sí? Y han sido engañados. Por eso, hermanos, la peligrosidad de estos hombres. Esta expresión que vemos aquí en el versículo 19 es la misma que usó Juan el Bautista en Mateo 3:10, unos capítulos atrás. Mateo 3:10. Y dice, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estos engañadores, hermanos, y todos aquellos que los siguen, no han entrado por la puerta estrecha, ¿sí? Van por el camino ancho y recibirán su justo castigo de acuerdo a sus malas obras y extravío. Versículo 20 de nuestro capítulo 7 es una manera de que el Señor concluye y aclara y vuelve a decir, así que por sus frutos los conoceréis, ¿sí? El árbol se conoce por su fruto, ¿sí? Y aquí hablando de los falsos profetas, sus acciones y consecuencias, el maestro vuelve a reiterar esta frase, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué hay de nosotros, hermanos? Y a propósito, apenas voy a dar el título, ¿no? ¿Estamos dando fruto? Así se llama esta enseñanza y esa manera de reflexión. ¿Estamos dando fruto? Si hemos nacido de Dios, hermanos, ya nuestros pecados han sido perdonados en Cristo, ¿sí? Ya se ha llevado a cabo la justificación. Estamos en un proceso de santificación, ¿sí? Y el fruto es una evidencia. Veamos Romanos 6:22. Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin
la vida eterna. Estamos caminando, hermanos, en santidad, ¿sí? Como lo hemos visto en los recientes mensajes, en los devocionales, somos llamados a ser un pueblo santo. Somos llamados a ser santos. Sin santidad, nadie verá a Dios. Y contrario al destino de los falsos profetas, que su fin es un castigo eterno, a quienes caminan en Cristo, a quienes caminan en santidad, nos espera la vida eterna, la glorificación, ¿sí? ¿Puedes ayudarme, Trino, por favor? Ya estamos llegando aquí a las conclusiones. Hermano, no pierdas de vista la advertencia, ¿sí? Tenla muy, muy en cuenta. Pero sobre todo, hermano, no pierdas de vista a Jesús. Nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? No nos vayamos ni a un extremo de estar ahí escuchando falsos profetas por donde quiera, o no nos vayamos al otro extremo, ¿sí? Cuídate de los falsos profetas, de las falsas enseñanzas. Examina lo que estás escuchando, ¿sí? Hay que ser como los hermanos de Berea, recuerden, ¿sí? Pon corazón y oído cuando se te enseña la palabra de Dios. No hay que perder ese asombro. Dice Hebreos 13:7, yo se los leo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Escuchen lo siguiente: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, ¿sí? Ahí podemos ver fruto, hermanos, ¿sí? Consideren, dice, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Gracias a Dios, hermanos, por los hombres que Dios ha puesto delante de nosotros, por la vida de nuestros pastores, y nos han enseñado la palabra de Dios, ¿sí? Recuerden todos la responsabilidad y la necesidad que tenemos de estudiar la Biblia, ¿sí? No se trata de andar escuchando ahí nomás, a ver qué me sale en YouTube, ¿sí? A ver qué toca ahorita, ¿sí? En las redes sociales, porque hay mucha distorsión, hermanos. Hay mucho falso profeta y son los primeros que salen, ¿sí? Por eso es bueno que se apoyen con los pastores si tienen alguna duda o quieren escuchar enseñanzas, ¿no? Para discernir e identificar lo que quieren escuchar. Recuerden el Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Estás dando fruto? ¿Cómo se ve un verdadero hijo de Dios? ¿Cuáles son sus características? ¿Sí? Recuerden tan solo el inicio del Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí no hay lugar, hermanos, para el orgullo. Recuerden, no podemos entrar por esa puerta con nuestro orgullo, con nuestro pecado. Bienaventurados los que lloran. Aquellos hermanos que lloran por su pecado serán consolados. No solamente cuando vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe, sino todo el tiempo cuando fallamos, cuando pecamos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La vida del creyente, hermanos, es una vida de arrepentimiento y fe, de fe y arrepentimiento. Bienaventurados los mansos. Hermanos, la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Un lobo no es nada mansito.
una oveja así. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Bueno, mejor ya no pregunto cuántos lobos, ¿verdad? ¿Cuántas ovejas hay aquí? Amén. Y así podemos seguirnos, hermanos. ¿Cómo se ve un hijo de Dios? Vosotros, dice, sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Estás dando fruto? Termino con esta escritura y oramos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos has revelado, Señor, tu palabra. Y rogamos, Señor, que nos ayudes en cualquier punto donde estemos, Señor. Sea que estemos caminando por este camino estrecho, donde tú eres más que suficiente, Señor. Despojándonos de todo pecado, despojándonos de todo estorbo, de toda cosa que nos distrae. Ahí no podemos entrar, Señor, con nuestro ego. Pero ahí es donde tú dices: yo soy tu pastor. Dice el Señor: nada me faltará. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y aunque andes en camino de dificultad, de muerte, no debemos por qué temer, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Señor, gracias porque teniéndote a ti lo tenemos todo. Oro, Señor, también por mis hermanos que se han extraviado, Señor. Se han alejado un poquito del camino, Señor, pero que puedan volver a ti, Señor, que puedan volver su corazón a ti. Y oro también, Señor, por los que no han entrado, Señor, aún por la puerta estrecha, que están aquí entre nosotros, que tienen una disposición, Señor, que están tan cerca de la puerta, Señor. Oro, Señor, para que tú traigas convicción de pecado y de juicio a sus corazones y puedan entrar, Señor, junto con nosotros y probar, Señor, verdes pastos. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, tu vara y tu callado, Señor, nos infunden aliento, Señor, y has preparado mesa delante de nosotros para que donde tú estés, nosotros, Señor, también estemos. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén.